Muy buenos días, jóvenes. Hoy tenemos nuestro segundo encuentro síncrono de la asignatura Investigación a los medios de comunicación. Yo estoy acá desde la universidad, como pueden ver. Quise hacer este segundo encuentro síncrono, primero tengo los datos para poder hacer se me gastan hoy, entonces dije, bueno, voy a hacer este segundo encuentro síncrono desde la universidad. No tengo mayor problema con la parte de internet. Lo que sí es que después subiré el encuentro síncrono cuando termine. Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre cómo evolucionaron esos medios de comunicación, cómo evolucionan nuestras ideas, nuestras necesidades y nuestra visión del mundo para poder obtener la realidad en la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces vamos a ir entendiendo, esta asignatura se trata de investigar sobre esos medios de comunicación, no solo en su parte morfológica, sino en su por qué y para qué, en su funcionalidad, en todas aquellas situaciones que nosotros decimos, ¿por qué esto se creó de esta manera? ¿Por qué esto tiene tales estructuras? ¿O cuál es la razón y el motivo por el cual nosotros vemos desde este punto de vista a este medio de comunicación? Entonces, voy a esperar unos unos 2 minutos para continuar. Son las 11:03. Vamos a ir hablando, ya estamos por terminar. Mientras se hacen los 2 o 3 minutos dando chance de que se conecte, ya estamos por terminar este periodo académico y ya he recibido la actividad sumativa 1. Faltan algunos por entregar la actividad sumativa 2. Lo que les recomiendo es que hagan rápido sus exposiciones y las suban porque el tema eléctrico está bastante fuerte y siempre es algo que nos pueden poner en jaque a la hora de subir nuestros trabajos. Entonces lo que les sugiero es eso. Vamos a apurarnos en la entrega de los trabajos para que no tengamos ningún percance con la última actividad sumativa. Recuerden que este periodo se acaba en unos días, se acaba la semana que viene, el 1 de noviembre, y hasta allí, si no entraron los trabajos en el 1 de noviembre antes de las 23 horas exactas, 23 horas con 59 minutos hasta las 11 y pico de la noche, casi 12 de la noche, no hay pataleo. Eso es lo que voy a corregir y es lo que voy a subir. Ya hemos pasado 3 minutos, entonces, bueno, vamos a hablar sobre por qué los medios de comunicación van naciendo o por qué el hombre va buscando dentro de su serie de necesidades o dentro de sus formas de comunicación, va dando pie a que se formen o a que se creen nuevos medios de comunicación. Todo empieza con el hombre de las cavernas. Ese hombre de las cavernas que poco a poco fue explorando sus necesidades, fue explorando su entorno y tenía un deseo de comunicar a una comunidad o a un grupo de personas las condiciones en las que estaba su mundo, su sector de mundo. Quería comunicar si ese terreno era bueno para la caza, si era un terreno óptimo para la pesca, si era un terreno óptimo para la agricultura, si habían inundaciones, si era por el contrario un terreno peligroso. Entonces dejaba en el tallado de piedra una serie de información o una serie de dibujos o imágenes que permitían que otros hombres que pasaran por allí tuviesen una noción sobre cómo iba a estar ese entorno. Entonces fíjense cómo van desde ese hombre tan primitivo que no sabía ni leer ni escribir, cómo empieza a comunicarse con otros hombres o con otras comunidades que poco a poco iban a caminar o a transitar por este espacio.
Entonces fíjense cómo allí nosotros vamos entendiendo que empieza ese transitar de los medios de comunicación y cómo ese tallado de piedra empieza a ser esa primera forma de expresión o esa primera forma de comunicación en el individuo. Poco a poco vamos viendo cómo la civilización va avanzando, va permitiendo que el conocimiento sea parte del individuo, dentro del interior del individuo, va permitiendo que el individuo adquiera conocimientos, que los pueda poner en marcha, que pueda incluso transformar su sociedad. Entonces fíjense cómo el individuo va entendiendo que ya tiene nuevos hábitos, que ya tiene nuevas capacidades, por ejemplo, la de la lectura, y poco a poco vamos involucrándonos en una población que va teniendo el hábito de la lectura, pero el hábito de la lectura no solo para entender su historia o para entender sus procesos, sino para también entender cómo está el proceso informativo, cómo está su localidad en un momento determinado. Entonces es aquí cuando aparece la imprenta. Y la imprenta empieza a permitir que el individuo conozca cómo está la zona donde vive o su reino, y cómo en este mismo reino iban a nombrarse autoridades que pudiesen extender el mensaje o masificar el mensaje, ya sea por la elaboración de documentos impresos o ya sea por la lectura de los representantes del reino. Entonces fíjense cómo aquí nosotros vamos viendo una transformación. Ya no eran individuos que tenían que pasar por el tallado de piedra y entender o decodificar esa información. Ya son individuos que van a poder poco a poco explorar o poco a poco contar qué está pasando dentro de su medio de comunicación, qué está pasando dentro de su localidad, y por medio de este medio de comunicación tan grande como es la imprenta, bueno, no medio de comunicación, sino este elemento que da pie a la masificación de mensajes, ya sea con libros o publicaciones impresas, permite que se logre mantener un mismo mensaje para toda la comunidad. Entonces fíjense cómo vamos entendiendo ese cambio en la población, que aquí se ve muy abrupto, pero estamos hablando de muchísimos años para que ese cambio se haya dado. A partir de la imprenta, poco a poco empiezan a surgir nuevos artefactos o nuevos instrumentos que permiten establecer nuevos procesos de comunicación y que permiten conocer también nuevas necesidades. Entonces poco a poco vamos a ir transitando, vamos a ir viendo cómo la ciencia y los avances tecnológicos nos van permitiendo comunicarnos de una manera más eficiente. Entonces poco a poco es aquí como vamos viendo que el hombre, en su afán de comunicarse y en su afán de entender cómo está su realidad en ese momento, poco a poco va a vincularse con un medio de comunicación o con un instrumento que permita que exista esa comunicación. Es aquí cuando ya después de haber pasado por el proceso de comunicación en base a la imprenta, nosotros vamos a ver la aparición de la radio, cómo empieza a satisfacer necesidades y cómo empieza a ser un acompañante del individuo de hace 200, 300 años atrás, 200 años y tantos atrás, 300 no, ciento y tantos de años atrás. Entonces es aquí como nosotros vamos a ir viendo, 200 sería una exageración de mi parte, disculpen. Es aquí como nosotros vamos viendo que el individuo que desea saber cómo está esa realidad, cómo está ese entorno, qué está pasando dentro de su localidad. Y es aquí cuando la radio permite informar en el momento qué está pasando y así mantener a todas las personas que están conectadas por esa misma onda de radiodifusión, cómo está qué está ocurriendo en una misma zona, y así todos estar informados al mismo instante. ¿Cuál es la ventaja de la radio?
que permite que la información se dé en vivo. ¿Cuál es la desventaja de la radio? Que si tú no estuviste en el momento propicio, en el instante en el que se da la información exacta, te perdiste la oportunidad de estar informado. Es por ello que en la radio se tiende a repetir constantemente una misma información, o se busca dar contexto constantemente sobre una misma información, porque no sabemos quiénes en ese instante determinado sintonizaron tal o cual emisora. Pero poco a poco vamos viendo cómo el individuo va estableciendo sus necesidades y va viendo cómo esas necesidades se van satisfaciendo. Claro, esto se da con los avances tecnológicos que se están dando paulatinamente. Poco a poco vamos viendo cómo la radio no desaparece. De hecho, todavía en la actualidad tuve una conversación hace poco con una profesora becada de la universidad que estaban realizando un proceso de investigación de campo en el estado de Aragua, y me asombró lo que me dijo. Ella me dice que en el estado de Aragua, haciendo un estudio del uso de las distintas redes sociales o del uso de los distintos medios de comunicación, se llegó a la conclusión de que el aragüeño usa más la radio que cualquier otro medio de comunicación. Inclusive usa mucho más la radio que las redes sociales. Me asombró bastante, porque pensé que las redes sociales iban a estar por completo por encima. La información me la dio la profesora Estrella. Entonces ustedes ya seguramente han visto varias materias con ella. Pero es interesante saber este dato en particular, cómo en el estado de Aragua la radio todavía sigue siendo el medio de comunicación que más se utiliza, o del que más contacto o consumo tenemos. Entonces, ya sabiendo cómo el individuo va logrando satisfacer esa necesidad de estar comunicado al instante, nosotros vamos entendiendo cómo empiezan a surgir nuevos avances tecnológicos que van a permitir que no solo podamos oír lo que está pasando, vamos a poder ver lo que está pasando. Entonces, es aquí cuando aparece la televisión, hacia poco antes de mediados del siglo XX, específicamente en el año, después de los primeros 20 años del siglo XX, justo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Es aquí cuando nosotros vamos a ir viendo que la televisión poco a poco va a ir informando al instante, permitiendo ver y escuchar lo que está ocurriendo en un sector determinado, y va a informar a una cantidad de personas que estén sintonizando el mismo canal. Entonces fíjense cómo poco a poco ese deseo protagónico del individuo va permitiendo que nosotros no solo podamos escuchar, no solo podamos oír, sino que nosotros podamos tener el control de qué es lo que nosotros vamos a querer consumir y de qué información es la que nosotros vamos a querer estar enterados al día. Entonces es bien interesante lo que ocurre dentro de la humanidad, es bien interesante lo que ocurre dentro del individuo, cómo poco a poco va consiguiendo lo que desea, cómo poco a poco va asumiendo un rol protagónico, y cómo poco a poco va asumiendo el control de las situaciones. Y nosotros diremos, pero se puede llegar a algo más que la información vista y escuchada. Sí, la verdad es que la respuesta es sí, porque antes del uso de la televisión, nosotros necesitábamos un emisor y un vehículo o un canal de comunicación que estuviese para todos o para un sector privilegiado. Bueno, pues aparecen las redes sociales a inicios de este siglo, a inicios del siglo XXI, y ya el individuo va a tener el control de la información, ya va a tener el canal de la información, va a utilizar la internet, y va a tener el dominio completo de cómo ser quien pueda incluso dar la noticia. Esto para nosotros como comunicadores sociales es un arma de doble filo, porque poco a poco nos empieza a quitar, y no es que esto nos afecte en el ego, no es que
las personas que están informando a través de sus redes sociales, que están informando sus realidades, nos están tumbando el trabajo. El asunto es que empiezan a aparecer las fake news, el asunto es que poco a poco empiezan a desinformar, el asunto es que poco a poco se empieza a informar lo que se desea, lo que desea un grupo determinado, y empieza a jugarse con la veracidad de la información. Y al final del día son personas que no son licenciados de comunicación social quienes están difundiendo la noticia. Entonces es aquí cuando nosotros vamos viendo que aparece ese protagonismo en la actualidad establece un antes y un después. Siempre era el receptor, era el grupo que deseaba recibir una información. Ahora somos el grupo que deseamos hacer la información, difundir la información, y a cambio de ello ganamos algunos likes, ganamos monetizar en nuestras redes sociales, o ganamos sencillamente protagonismo dentro de las redes sociales, o un posicionamiento dentro de las redes sociales que nos permita volvernos una figura de influencia dentro de las redes sociales. Ojo, estoy hablando de figura de influencia y no estoy hablando de influencers. Entonces fíjense cómo poco a poco los medios de comunicación se van transformando y van mutando, no solo en su forma, sino que van mutando en la forma en la que en sus funciones. Poco a poco van desplazando poco a poco unos a otros. Ya no tenemos ese contacto como antes con la imprenta. Ya nosotros no tenemos prensa escrita en abundancia. Hay casos, hay excepciones que siguen presentándose de la prensa escrita. Ahora la prensa pasó a ser la prensa digital. Ahora todo es un lenguaje mucho más digitalizado, y ahora todos estamos pensando en aquellas personas que tenemos conexión a internet, que tenemos la posibilidad de estar conectados a través de un aparato móvil o a través de una computadora. Entonces, pero también tenemos que seguir pensando en aquellas personas que están en unas zonas desfavorecidas o en unas condiciones desfavorecidas, que no tienen el acceso a la información. Y es aquí cuando siguen estando medios como la radio, que son aquellos acompañantes silenciosos de los hogares. Pues aquí cuando sigue estando la televisión, que son aquellos acompañantes silenciosos que están dentro de nuestros hogares y que van a seguir siendo parte, o que van a seguir siendo un integrante más de nuestras familias. Yo creo que en base al estudio que nos contó la profesora María Estrella, se habla más que nada de eso, de esas zonas tan desfavorecidas del estado de Aragua, o de esas zonas que no están tan civilizadas en el estado de Aragua. Allí podemos seguir viendo cómo se sigue manteniendo tanto la radio como la televisión como esos primeros, o como esos medios de comunicación que te permiten estar informado, o esos medios de comunicación tradicionales que te permiten estar constantemente informado. Entonces podría ser por allí, y no tanto un tema de cómo está conectada la gente en base a la radio, o cómo tiene un rechazo a estar vinculados a las redes sociales. Podría verse eso por este lado, aunque yo puedo dar fe de algo que he notado en los muchachos de clases presenciales, especialmente, porque en clases virtuales no he notado eso porque es imposible, pero he notado que los estudiantes no utilizan tanto sus redes sociales, sino dejan una sola publicación o no publican en sus redes sociales, y están constantemente haciendo zapping en cada una de sus redes sociales, o no sé si será la palabra correcta, zapping, y el zapping solo se utilizará para televisión, pero están visitando constantemente algunas redes sociales y no están enteramente informados de cada uno de esas redes que complementan nuestro deseo de estar informados constantemente. No sé qué puede estar pasando allí, pero sí he notado cómo los estudiantes no le dan vida a sus redes sociales, o cómo siguen a las Kardashian, cómo siguen a tales influencers, pero no cómo siguen a portales noticiosos. Entonces allí podría estar una brecha marcada, y podría estar ese instrumento de validez eso que le da validez al instrumento de observación,
que, que, que contó la profesora Estrella. Entonces es un trabajo interesante que podría verse como objeto de estudio para una tesis de grado o un trabajo de grado, especial de grado o de posgrado. Podría hacerse un trabajo interesante por allí. Ese fenómeno de por qué los jóvenes están como con una especie de desinterés y le dan cierto uso eventual a sus redes sociales. Entonces, bien muchachos, ya estamos culminando el periodo académico. Yo les sugiero que a los que no han hecho la primera actividad sumativa, que complementen su primera actividad sumativa, que es su 50%, es un cuestionario, es muy rápido lo que pueden hacer, son preguntas muy simples, con haber leído una vez ya ustedes tienen la capacidad de responder su cuestionario, tienen varios intentos para sus cuestionarios y que también completen su actividad sumativa 2, que es una exposición sobre ese análisis morfológico de los medios de comunicación impreso. Entonces tendríamos ya allí todo lo que nos corresponde a nuestra asignatura ya estaría resuelto. Entonces nos estaríamos viendo a medida que me entreguen sus actividades sumativas. Yo les estaría cargando tanto en zona de profesor como en la plataforma, estaría entregando sus correcciones, estaría entregando todo lo que corresponde al contacto con ustedes. Y bueno, no me queda más que desearles un feliz día, porque todavía van a ser las 11:30, todavía sigue siendo de día. Y bueno, no me queda más que desearles un excelente jueves. Estamos en el jueves. Tengan un feliz jueves, tengan un productivo día y que tengan un excelente fin de semana. Entonces nos estamos viendo. Recuerden, estoy constantemente en la plataforma. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme por mensajería privada. Yo estaré siempre constantemente informándoles lo que necesiten saber. Feliz jueves.